Hola, bienvenidos a otro episodio más de su podcast Bricks and Tech, que es un podcast especializado en el sector construcción. Aquí su anfitriona Cris Elizondo y hoy me acompaña un gran amigo, más que un invitado, William Bolaños de CIEM Consultores. Bienvenido, William, es un placer tenerte acá. Bueno, y primero es un placer para mí contar con vos, no solamente como amiga y como compañera en el negocio de la construcción, sino que pues dejar algo bonito para conversar, un rato ameno. Es poco tiempo, pero lo suficiente pues para compartir cosas buenas, cosas interesantes del quehacer de la construcción, pero lo más importante, dejar puntos claves en el aire que a veces dejan mucho de qué hablar en este mercado tan grande de la construcción. Eso es lo que me tiene súper interesada de este podcast, porque nos va a permitir tocar varios puntos que justo cuando estábamos preparando este episodio, yo le decía, tenemos 1000 mitos en construcción que son parte de los temas que quiero trabajar con vos en este ratito, lo que nos dé chance. Claro. Pero primero, aprendamos un poco de quién es William Bolaños, contanos un poquito para todos aquellos que te están viendo. Bueno, a veces yo te decía ayer que no soy muy abierto para hablar constantemente del William Bolaños de la construcción. Sí, soy un profesional que tiene aproximadamente como unos 20 años de trabajar en el mercado. He tenido la posibilidad de trabajar en muchos proyectos de todo tipo, cosas retantes, cosas muy bonitas, cosas que te realzan y te dan paz espiritual. He trabajado en iglesias, hoteles, escuelas. Me encanta trabajar en la parte residencial porque es una parte en donde le dejas un poquito del William Bolaños persona, se lo dejas a la gente, edificios de todo tipo. Entonces he tenido la posibilidad de trabajar en muchos proyectos en donde eso al final de tantos años pues algo deja. Uno dice que 20 años, al principio usted decía qué montón, pero hoy es solo un parpadeo. Entonces al final esa experiencia tiene que contar de algo para que uno pueda precisamente dejarle algo a la gente y que pueda saber qué viene, ¿verdad? Contanos algunos de los proyectos en los que estás actualmente trabajando, porque hay algunos proyectos que también son icónicos, históricos, que a veces pasamos por San José y decimos, mira ese edificio y no sabemos quién está detrás o qué es lo que significa, porque hay uno en particular, por ejemplo, que te estoy mencionando, del edificio de la Caja, que uno dice, pucha, construir o sea, no es lo mismo una obra desde cero que una renovación, todo lo que son coordinación de todas las disciplinas que están dentro, pero como hablábamos ayer, no solo son proyectos grandes, sino también lo retador que a veces también son los proyectos pequeñitos. Bueno, es interesante porque icónico en este momento, te puedo decir que tengo un hotel en el Caribe, 1200 habitaciones, algo que aquí en Costa Rica eso no existe. O sea, hay hoteles muy grandes, he tenido la posibilidad de trabajar hoteles de 300, 400, 500 habitaciones. Pero cuando ya tienes que trabajar un proyecto de 1200 habitaciones en 4 o 5 fases, es un proyecto muy retante porque además de eso es un proyecto que fui contratado en Estados Unidos. Además de eso me revisan los planos gente en Sudáfrica, gente en Jamaica y además de eso parte del equipo de construcción es colombiana. Entonces es un trabajo tan interdisciplinario y lleno de diferentes paradigmas a nivel de la construcción, porque además de eso el proyecto es construido por dominicanos con mano de obra haitiana. Entonces es una mezcla tan grande de cosas increíbles que pasan, entonces se vuelve muy retante. Es uno de los proyectos más icónicos que tengo. O un proyecto que trabajé hace unos años fue en África. Trabajar en África es interesante porque es algo fuera de lo común. Fue parte del equipo de trabajo por medio de uno de mis ingenieros. Entonces, eso se vuelve muy bonito. Proyectos como los que tengo ahorita o proyectos como el de que decías ahora, que trabajé junto con mis socios, el edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social, fue parte del trabajo que hemos hecho a nivel de empresa, a nivel de profesión, digamos de profesión, que son proyectos retadores porque un proyecto nuevo tiene ciertas implicaciones que uno dice, wow, qué bonito y qué retante. Pero un proyecto que ya existe, en donde tenés que conversar inclusive
temas de qué estructura se va a usar, qué no se puede cambiar, si no podemos cambiar las alturas de los cielos porque ya están definidas. Entonces, los elementos electromecánicos que pasan a través de todas esas estructuras son muy complicadas, porque además de eso tenés que coordinar temas como la iluminación, los rociadores automáticos con todas las disciplinas. Entonces son cosas que son parte del quehacer de la profesión, pero que sí son proyectos muy llamativos. En su momento trabajar el Hotel Dream Las Mareas, que en este momento ahorita creo que está en remodelación en este momento, pero son parte de los proyectos que me ha tocado trabajar, y definitivamente residencias es de lo que más me ha gustado a lo largo de estos 20 años, porque me ha tocado hacer casas desde el punto de vista de ayuda social, porque me encanta hacer casas de bien social, principalmente para ayudar y dar un poquito ese grano de arena a la sociedad a bajo costo, porque hay veces que la gente se esfuerza por tener esos proyectos y es muy duro, la verdad, para esas personas poder obtener su bono de la vivienda. Pero también hacer proyectos de casas de lujo que a veces uno creía que solamente en Estados Unidos o en Europa uno podía verlas, y no, y aquí tenemos casas perfectamente ya con costos que superan los $25 millones, que ya están ahí, ya están ejecutadas, ya se están construyendo algunas de esas, y son casas espectaculares, son casas de primer nivel y que están a lo largo del país, porque no solamente es una zona. La gente ahorita cree que es Guanacaste, pero tenemos en Guanacaste, en la zona sur tenemos algunas casas muy hermosas, y que son casas precisamente que tienen un sello, gracias a Dios en este caso mío, pero que tenemos muy buenos profesionales en el mercado trabajando en eso. Bueno, eso habla muy bien también, como decías vos, de los profesionales que tenemos en Costa Rica para poder levantar ese tipo de proyectos. Pero entonces voy a empezar a meterme de a poquitos con precisamente parte de lo que estás mencionando y de los proyectos. Y me voy a devolver a algunos mitos y temas que te decía ayer que me encantaría sacar, porque son parte de las cosas que hablamos muchas veces en construcción y no terminamos de aterrizar. Por ejemplo, la cantidad de edificios desocupados en San José Centro. Ahorita que estás hablando de la parte de lo que fue el edificio de la Caja, el cumplimiento de normas, bomberos, normas que tienen que seguir a nivel de colegio de ingenieros, que a veces decimos, puchis, ¿por qué no se hacen más cosas con los proyectos que están? Pero entonces esa cantidad de metros cuadrados que están desocupados es porque los profesionales tienen el reto de poder ponerlos en orden con esas normativas. Contame un poquito por ahí. Bueno, esa pregunta es muy interesante, porque le estás preguntando a una persona que cree fielmente en que la normativa debe prevalecer. Muchas personas en este país a veces, hay de todo, ¿verdad? Tenemos profesionales muy buenos y también tenemos profesionales que a veces quieren tratar de brincarse esa regla. Y Costa Rica desde hace unos años atrás ya es una realidad que nosotros cumplimos con norma, la parte de lo que se llama NFPA, y yo soy creyente totalmente de que la NFPA se debe aplicar. ¿Por qué? Porque antes del uso de la NFPA no había un marco de verdad establecido, y muchos profesionales hacían cosas que, aunque no están tan bien, tampoco están tan mal. Entonces, cuando usted tiene un marco ya normativo que encaja lo que estás trabajando, ya todos trabajan bajo un solo estándar, y a partir de eso, ahora sí, tenemos problemas porque en edificios viejos, en donde no están ocupados, no tienen, digamos, una línea comercial clara o una línea residencial clara, ponerlos al día. O sea, vamos a ver un edificio que a mí me parece espectacular, y es el edificio que está frente al Banco Central, el edificio Almería. Es un edificio que en algún momento me tocó trabajar, y ese edificio, la inversión fue muy alta por parte de los propietarios, pero valía la pena. ¿Por qué? Porque tenías un edificio en la parte inferior, o sea, tenías una parte comercial bastante rica, en donde estás a un lado del Banco Central y a un lado prácticamente del Banco de Costa Rica, en donde tienes una esquina icónica que en su momento fue McDonald's, y es una esquina icónica para la ciudad. Entonces, ese edificio, ponerlo y traerlo para que cumpla con NFPA, cuesta. Yo le puedo decir que ahorita uno de los edificios en que está haciendo una inversión muy importante es, por ejemplo, el edificio de Rofas, que está diagonal al San Juan de Dios, y es un edificio precisamente icónico. ¿Por qué? Porque están haciendo una inversión muy grande para poner ese edificio para que cumpla con toda la normativa. ¿Por qué? Porque son personas que creen en que San José debe crecer.
Entonces, y debe crecer de una manera ordenada, con una manera muy, muy consciente de que la normativa cumple. A veces es difícil, no te voy a mentir, porque hay cosas que el edificio viejo no es tan fácil poder llevar y decir, bueno, hagamos un tanque de agua muy fácil. Hay veces que no se pueden perforar los cimientos, hay veces que el reforzamiento sale muy caro. Me pasó en otro edificio que solo el reforzamiento para poder sostener la parte de incendio costaba $1 millón, y eso hace que a veces los propietarios se vuelvan y digan, Jay, es que para alquilar solo el nivel 1, que es el que realmente en San José en este momento vale, y las partes superiores todavía no tenga ese retorno rápido de la inversión, no creas, es importante, claro, y es duro. No obstante, sí es cierto que muchos de los propietarios de San José lo han ido haciendo. O sea, hay muchos edificios que son icónicos, edificios que son parte del quehacer normal de San José, que lo han ido haciendo. Como te decía, el edificio Rofas, el edificio Artillería, inclusive las remodelaciones del Banco de Costa Rica, Banco Central, son remodelaciones que los profesionales que hemos estado de una o de otra manera ahí mezclados han hecho que las normativas cumplan. La colocación de nuevos medios de egreso, porque lamentablemente San José ya se ha ido generando una ciudad vieja, ya es una ciudad que tiene sus años, y esos años que tienen vienen con el tema de qué pasaba con los medios de egreso, que antes eso no era tan importante, qué pasaba con los medios de egreso seguros. Antes existía la idea de la escalera de emergencias y la escalera normal, ya ahora eso ha ido cambiando. Entonces, esas cosas y traer edificios de hace 40, 50, 60 años a la actualidad hacen que definitivamente, sí, la inversión es alta, pero cuando se terminan, hay edificios que quedan cuidado y hasta mejores que edificios nuevos. ¿Por qué? Porque cumplen fielmente con la normativa, son revisados por las instituciones como bomberos, y esas instituciones con los edificios viejos se vuelven a veces más rigurosas, cosa que a mí personalmente me parece muy bien. ¿Por qué? Porque queremos una ciudad segura, queremos no pasar lo que hemos visto en otros países, y Costa Rica hoy por hoy, así como gracias a Dios tenemos un código sísmico muy exigente en el lado estructural, pues en la parte de electromecánica también tenemos normas que han hecho que nuestra ciudad hoy por hoy no tengamos, gracias a Dios, incendios de gran magnitud, no tengamos muchas cosas que en otros países se vuelven muy normal. Definitivamente es un tema que me apasiona, porque precisamente mucho de mis análisis están en lo que están mencionando, ¿verdad? El retorno de la inversión, de hacer todas estas inversiones. Pero para no salirnos y empezar a hablar del tema financiero que me fascina, me voy a enfocar también en la parte de consultoría, porque ahorita lo mencionas. ¿Qué tan preparados están los consultores para poder afrontar esa cantidad de retos? Y la importancia de estar alineados con las normas, porque mucho también a veces es la impresión o el mito de que los consultores sobredimensionan. Y entonces muchas veces viene un cliente y dice, me salto al consultor y contrato directamente a un contratista para que me haga, para que me venda su producto o para que me haga un diseño, porque finalmente el consultor se va a sobreproteger. Entonces, este es un tema que yo sé que es... yo diría como un tabú. Como un tabú, sí. Me encantaría tocarlo. Bueno, lo que pasa es que, sí, yo creo que en toda profesión existe el profesional que quiere viajar siempre sobre el camino más seguro, y existe el profesional que sin romper las reglas le gusta caminar sobre el camino justo. Eso es un balance al final. Hay veces que hay profesionales que... Y vamos a ver, sobredimensionar es lo más fácil. ¿Por qué? Porque cuando usted sobredimensiona, sabe que el costo, digamos, está por arriba, y cuando está durante el proceso de construcción, cuando usted llegue y le falta plata por algo, pues usted elimina ciertas cosas y sencillamente el precio baja. Y no es que baja, porque al final al propietario le va a costar lo mismo, sino que lo que hace es que sencillamente mueve la plata de un lado para otro para tratar de balancear. Lo que pasa es que eso al final... puede generar ciertos dolores de cabeza, no hoy, sino a mañana. Hay cosas y hay equipos electromecánicos que no se pueden sobredimensionar, porque entonces generan daños para el mantenimiento después. Hay equipos que si vos lo haces muy grande, en futuro al propietario le va a costar más plata el mantenimiento o el pago de la factura eléctrica o algo.
Pero Siempre. ¿cómo el propietario va a estar informado y va a tener el criterio? Porque se vuelve algo tan técnico Sí, claro. que entonces los propietarios no tienen cómo defenderse. Ahí es donde uno dice, la figura del consultor se vuelve clave. Bueno, pero es que ahí es donde, ayer lo conversábamos un poco y es importante hablarlo. La experiencia dice mucho. O sea, una persona que tenga mínimo sus, no sé, 100,000, 200,000 metros cuadrados firmados, no es lo mismo que una persona que tendrá 15 o 20 metros cuadrados firmados. Y al final, la experiencia final del cliente también dice. Actualmente hay muchas políticas para algunos proyectos en donde el propietario le solicita a uno como consultor que entreguemos notas donde un proyecto similar me firme la satisfacción del proyecto, que el proyecto se llevó a buen término, que el proyecto se concluyó con todas o sea, con todo lo que se solicitó. Entonces, esas cartas son algunas de los métodos que a veces la gente podría aplicar para que se siga protegiendo. Lamentablemente, como en toda profesión, tenemos, como te decía ahora, tenemos profesionales buenos y malos, y hay profesionales muy cuidadosos en eso que tienen, o sea, que tienen o que tenemos nuestras cartas de compromiso, nuestras cartas de recepción de obras, tenemos procesos un poco más estructurados. En nuestro caso, por ejemplo, a nosotros, como estamos tan acostumbrados a trabajar en la región, entonces muchas firmas nos piden procesos estructurados de cómo se diseña algo. Hay personas que no tienen ese proceso muy firme, creen que solamente es hacer un planito con ciertas cositas y sencillamente enviarlo. Entonces a veces es importante, o sea, hacer ese cuidado. A veces es importante llamar al colegio de ingenieros, ver el colegio tiene bases de datos donde usted puede pedirle, por favor, presénteme el cuadro de metros cuadrados firmados por el ingeniero William Bolaños, y en ese caso usted presenta ese cuadro de metros cuadrados firmados. Aparte de eso, puedes ver qué ha inspeccionado también ese profesional, porque no es lo mismo el profesional que tiene 2 años de haber empezado a diseñar pero que nunca ha construido algo. Eso a veces es un problema, y digamos en nuestra oficina es parte del proceso de crecimiento de nuestros ingenieros, porque un ingeniero que hace inspecciones normalmente ya tiene como mínimo 3 años de estar diseñando en nuestra oficina. Esa persona que va al campo a verificar que lo que el constructor está construyendo adecuadamente ya tiene cerca de 3, 4 años de haber empezado un proceso de diseño para que cuando él verifica la inspección ya empiece a tener criterio no solo de diseño sino también de inspección. Eso es importantísimo a veces en los profesionales de hoy, porque tenemos profesionales que después de haber trabajado 1 o 2 años en una oficina salen al mercado y tal vez ellos todavía no han construido eso. Ahora, importantísimo, las pólizas de riesgo. Actualmente las pólizas de riesgo profesional son muy válidas y son parte del proceso. O sea, llegar y decirle a un consultor, o sea, no es una ofensa decirle a un consultor, disculpe, ¿me puede enviar por favor su póliza de riesgo profesional? Porque como seres humanos nos podemos equivocar en cualquier momento. Claro. Y como le digo yo a la gente, el problema no es equivocarse, es saber cómo afrontar el error que cometiste para que sigamos adelante en el siguiente paso. O sea, seres humanos somos creo todos. Que como consumidores a veces nos da un poco de pena, tal vez a los ticos, el pedir esas referencias, el pedir esas cartas, esas pólizas. Y justo ayer lo conversábamos, no solo las cartas que vienen de proyectos atrás, sino te comentaba ahorita con un cliente de nuestra consultora que dijo, quiero conversar con clientes que tengas actualmente, claro, que lo están viviendo, porque claro, a veces cuando ya pasó el proyecto, bueno, se me olvidó el problema que estábamos teniendo en medio de la obra, y a veces en la obra se vuelve más candente. Pero también están todos los proyectos residenciales, que ese era un tema también que es apasional, porque cambia mucho la coordinación de la obra, la lógica con quien tratás. A veces uno en construcción siente que las casas no son tan complejas como esos edificios grandes, y muchas veces es todo lo contrario. Bueno, ahí hay 2 cosas, ¿verdad? O sea, y yo lo veo porque, digamos, en mi quehacer tengo 2 vertientes. Por un lado, llamemos las casas, digamos, de bien social. Eso es algo normal en nuestra construcción, y esas casas yo personalmente trato de ser más cuidadoso que nunca, porque suena feo, pero hay que cuidarle cada 5, cada dinero, o sea, cada cosa que se gaste ahí debe ser bien aprovechada, porque los bonos de vivienda tampoco es que son
infinitos. Entonces hay que ayudar a esa persona para que aproveche al máximo lo que está construyendo. Entonces ahí, digamos, de verdad uno tiene que ponerse la mano en el corazón, porque ahí cada colón cuenta. Ahora, están las casas, digamos, normales, llamémosle las casas que son entre los 150 metros para arriba hasta unos 400 metros cuadrados, que son muy bonitas, pero ahí hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué hay que tener cierto cuidado? Porque son casas de personas de clase media que también cuidan su dinero, pero ahí hay poder adquisitivo de esa persona para poder tener ciertas cosas. Interesante ahora implementar, ojalá, tecnologías de paneles solares, tecnologías de cuidado de energía. O sea, esas cosas son cosas que la gente aprovecha, y que a veces no son caras. Es solamente decirle a ese cliente, mira, podemos dejarla prevista para un panel solar, tal vez no hoy, pero dentro de 2, 3 años, ya se ha acomodado a su cuota del pago de la casa y puede invertir en algo que a futuro, en ese momento tal vez no fue tan caro, pero que sí definitivamente le genera costos agregados a futuro. Y están las casas que ahora mucha gente a veces creería que eso no, solamente en la televisión ve, pero definitivamente aquí tenemos casas ahora de un lujo y ultralujo, en que son casas muy llamativas. Yo ayer te lo comentaba que a mí me fascina hacer esas casas, no solamente porque hay un presupuesto, sino porque el cliente es más retador. Te exige estar al día en las normas, porque son clientes que tienen un buffet no solamente de abogados, sino que tienen ingenieros, tienen muchas personas detrás. Entonces ellos te verifican que si los planos que hiciste son correctos, que si los cálculos sí son correctos, te exigen memorias de cálculo, te exigen cálculos más afinados. ¿Por qué? Porque a veces es llamativo, pero por algo tienen dinero, porque lo cuidan. Y entonces al tener dinero y cuidarlo, le exigen al profesional que está a cargo que sea más estricto y no despilfarre las cosas. Por ejemplo, tuve la posibilidad de hacer una casa en donde el aire acondicionado tenía un costo muy importante y ese cliente empezó a pedir cosas que aquí en Costa Rica hasta hace 2 años nadie pedía. Entonces empezó a pedir deshumidificación. ¿Por qué? Porque son personas que tienen cuadros que valen mucho dinero y entonces no puede permitirse que el cuadro que está en su sala se humedezca y entonces empieza a pedir ciertas cosas que tienen que estar en esa casa. Entonces es muy llamativo porque definitivamente le exigen al profesional ser más quisquilloso, ser más incipiente en los conocimientos que tiene. Y no puedes dejar la norma de lado. ¿Por qué? Porque son casas que internacionalmente ya están publicitadas. Entonces tenés un mercado que precisamente ese cliente mañana puede vender su casa en varios millones de dólares y sencillamente va a venir una persona de otro país y busca bajo qué normativa fue construido. Entonces eso la hace muy retante para los profesionales que estamos metidos en eso, porque definitivamente tienes que actualizarte día a día. Te piden cosas que a veces uno creería que solamente en los edificios, ¿no? Te lo van a pedir ahí. ¿Por qué? Porque tienes que revisar si los sellos cortafuego cumplen, si los medios de egreso cumplen en una casa, que hasta hace unos años mucha gente no se percataba ni se permitía creer que era necesario. Entonces es muy llamativo. El tema de las casas es muy llamativo porque tenés a ese cliente que tiene su poder adquisitivo, lo tenés ahí a la par, pidiéndote información, pidiendo requerimientos diarios. Es muy llamativo, ese proyecto es muy bonito. Consumidor conocedor. Claro, es que entonces, es informado. Es informado y tiene, como decís, todos esos profesionales a la par que lo respaldan. Sí, claro. Se me van a quedar un montón de temas que ayer estuvimos hablando porque hay temas súper apasionantes como la parte de inteligencia artificial, tecnología aplicada a la construcción, pero por lo menos en esta primera invitación, que espero que no sea la última que nos acompañe a ese podcast, ¿algún mensaje adicional para los que nos están oyendo de todo lo que hemos conversado? Bueno, tal vez primero agradecerte el espacio. La verdad es que es llamativo, es la primera vez que estoy en esto. Pero sí dejarles un mensaje más de pregunten, consulten. Hay una frase famosa que a veces en los carros decía, si tiene dudas, consulta a su ingeniero. No la deje de lado. Hay veces que la gente le da miedo seguir preguntando. No existe ninguna pregunta que no sea aprovechable, sea para contestarla o para reafirmar algo. Eso es importante. El consumidor tiene que tener perspicacia, tiene que preguntar.
asegurarse que el profesional que está a cargo de una obra, cualquiera que sea, sean capaces de hacerla. ¿Por qué? Porque al final, una frase que le dije una vez a un cliente, cada vez que yo me equivoque, mi cliente pierde dinero. Y esa no es la fe. La fe de esto es que el profesional que está a cargo de un proyecto sea no solamente de primera línea, porque gracias a Dios Costa Rica tiene profesionales muy buenos, tenemos profesionales reconocidos en toda América Latina. Entonces eso debe permanecer, debe estar ahí siempre. ¿Para qué? Para que esa persona que está buscando a su ingeniero sea capaz no solamente de preguntar, sino de tener buenos productos en ingeniería. Porque al final eso es lo que hace la diferencia entre perder dinero o, mira, no me dejaron las previstas, no me dejaron tal cosa. Y es a veces preguntar. El cliente tiene que dejar ese miedo de preguntar y decirle al ingeniero, no se olvide que me gustaría tener esto, no se olvide que quiero tener lo otro. Porque eso hace la diferencia para que tengamos la visión a futuro de ese cliente, como te decía ahora, una prevista por aquí, un detalle por acá, que tal vez en ese momento no cuestan dinero y años después, mira, tengo que romper la pared, tengo que ajustar tal cosa, romper el techo, y esas cosas son fáciles de hacer y a veces no cuestan más dinero. Entonces eso es como el mensaje, decirle a la gente, pregunten, consulten, busquen a su ingeniero, busquen a su arquitecto, o sea, sean preguntones y hagan las cosas adecuadamente, porque al final es el dinero de la gente, ese dinero que bien que mal, a veces no, cuesta mucho ganarse. Siempre nos cuesta. Claro. Y definitivamente eso que dijimos al principio es parte de lo que quiero rescatar, el buscar las referencias, el buscar profesionales que tengan esa experiencia, el consultar a más de una persona, que se den la oportunidad de comparar esos criterios para que realmente el consumidor se proteja. Claro, porque cuando se trata de temas técnicos, a todos nos cuesta. Y no todos nacemos aprendidos, no todos tenemos el conocimiento. Las universidades, aunque sean muy buenas, a nosotros nos dan nada más las herramientas para poder pensar como ingenieros, pero el pensar como ingenieros nos lo traen los años, las canas que ya uno, gracias a Dios, empieza a tener, y eso es parte de ir creciendo. O sea, definitivamente, consultar. Ahora nada más te dejaba el tema de la IA. Es un tema muy interesante porque estamos preparados para ella. Hay que pensarlo y hay que conversarlo. Tenemos que hablar mucho de eso porque definitivamente tenemos profesionales que creen que con la IA lo resolvemos y no. Tenemos que buscar más allá, tenemos que ser incipientes en el conocimiento. Y a los profesionales preparémonos. O sea, tenemos muchas normas de por medio, tenemos muchas normas internacionales que estar analizando. Y el quehacer, creo que la sociedad costarricense lo merece. O sea, la sociedad costarricense merece tener calidad por lo que se paga. Somos un país que tiene un poder adquisitivo interesante, por lo que definitivamente tenemos que mejorar normas, lecturas, estar al día con la información. Eso es parte del día a día. Bueno, William, un placer nuevamente tenerte en el podcast y a todos tenerlos aquí con nosotros en un episodio más de Bricks and Tech.